Egunon, Aurkene, Egunon, Terese, de Egunon Danori. eta egunon guztioi. Buenos días a todas, a todos. Hoy tenemos otro webinar más de toda esta serie de webinars que estamos organizando este año y que vinieron el año pasado, y yo creo que vienen para quedarse, porque ha sido, bueno, pues una iniciativa con mucha acogida y además, bueno, pues estamos ya acostumbrados a organizarlos. Así que, bueno, lo primero que queremos hacer es dar la bienvenida a quienes habéis confiado en Euskalit y en Aurkene. Y bueno, os voy a contar antes de nada cómo vamos a funcionar hoy, las normas, digamos, ¿no? En principio, como vamos a grabar este evento, con la intención de luego también pues, ponerlo en nuestro canal de YouTube o distribuirlo para que lo podáis volver a ver o puedan ver compañeras o compañeros vuestros que no hayan asistido, por ese motivo y por cuestiones de protección de imagen y de voz, que son datos personales, tenemos desactivadas vuestras cámaras y también vuestras voces, las de los asistentes. Eso no quiere decir que no tengáis voz, porque vamos a estar tanto Aurkene como yo encantadas de recoger todas vuestras preguntas o todas vuestras cuestiones. ¿Cómo vais a poder hacerlo? A través de ese panel que os da la propia herramienta, en una parte que dice preguntas, pues ahí podéis enviar todas vuestras cuestiones. Yo estaré haciendo de soporte para Aurkene mientras ella haga la presentación. Estaré pendiente de si llegan esas preguntas y se las iremos trasladando a lo largo de la sesión. Veo que alguien dice que no se escucha, no sé, si igual tienes tu micro desactivado, ¿eh? Este chat, de todas formas, vamos a emplearlo sobre todo para las preguntas técnicas, porque si no es muy difícil, bueno, pues hacer el seguimiento de pues, los buenos días, hola, tal cual. Entonces vamos a utilizarlo solo para preguntas. Porque estáis muchísimas personas inscritas hoy. Y yo creo que ya he comentado, bueno, lo más importante de lo que son las normas. En cuanto a la agenda que tenemos prevista, pues es de muy cortita duración. Hoy vamos a estar simplemente una hora como mucho, y en esa hora lo que vamos a trabajar. Aurkene, pasa tu código su transparencia, está aquí, no sé por qué no se me pasa la transparencia. Ahí va. A ver. Ya sé, ahí. Entonces, la agenda que tenemos preparada para hoy, pues sobre todo va de aprender sobre el proceso creativo y el proceso de innovación, que para eso va a estar Aurkene pues, contándoos todo. ¿Quién es Aurkene? Aurkene, bueno, pues trabaja en Embor Consultoreak, es su propia empresa de consultoría, y lleva con Euskalit pues desde el año 95, que ya son un montón de años. Desde el año 98, bueno, pues con toda la formación que tiene, ha ido pasando además por muchísimas materias. Es una persona muy polivalente. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, y también es máster en Coaching Personal, Ejecutivo y Organizacional. Y ha dado cursos con Euskalit desde cuestiones de clientes, de liderazgo, de reconocimiento, de satisfacción de personas, y luego además también es experta en cuestiones de igualdad, euskera, y imparte clases con Mondragón Universitatea, tanto en sus grados como en sus másters. O sea que, bueno, Aurkene es una persona muy, muy polivalente, y es la que hoy va a estar aquí con nosotras en esta sesión. La idea es daros una pincelada de lo que también se ve en el curso Knowing de Euskalit sobre herramientas de creatividad y gestión de ideas. Todo lo que hoy os va a contar Aurkene no es más que una pincelada de todo eso. Así que, en principio, yo os voy a dejar ya con Aurkene, y recordad que tenéis abierto todo lo de las preguntas. Antes de pasarle la voz a Aurkene, os voy a comentar que hemos tenido así como algún problemilla con el wifi. En principio vamos a intentar tener la cámara activa, siempre es más ameno, pero si vemos que hay algún problemilla, pues finalmente solo haremos voz, como si fuera un programa de radio, ¿vale? Así que bueno, Aurkene, en tus manos encomiendo nuestras almas.
Es que ricasco, Terese. Egunon Danori, buenos días. Bien, vamos a arrancar entonces. Como ha dicho Terese, es un poquito abrir boca, para que luego nos situemos con el módulo de creatividad y gestión de ideas, ¿vale? Así que nada, os suelto unas cuantas ideas. La primera es que hoy he venido un poco punky, y os cuento un poquito, ¿no? La idea de este he venido un poco punky. Cogí esta idea de un autor, no sé si conoceréis, Ezequiel Barricart, que escribió un libro, Think Punk, y al final, evidentemente, del movimiento punky cogía lo que más le interesaba para trabajar este concepto de creatividad, ¿no? Y buscaba esos conceptos de provocación, de incorrección, el humor como herramientas, como elementos para salir un poco de estos caminos tan transitados, ¿no? Tanto en las organizaciones como en la vida misma, que hace que no exploremos otras vías que puedan ser interesantes, ¿no? Entonces, en ese sentido os digo que vengo un poco punky, como decimos, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? De abrir nuestra mente a esas vías no andadas, digamos, ¿no? Pues porque por corrección, por presión de la propia organización, de la propia sociedad o por nuestras inseguridades personales, ¿no? Lo que está claro es que para desarrollar un pensamiento creativo hace falta arriesgar un poco y quitar un poquito ese miedo, ¿no? A decir tonterías, porque de las tonterías salen ideas muy interesantes. Así que por ahí arrancaremos. ¿Qué vamos a hacer en la sesión de hoy? Pues principalmente dejar algunas pistas sobre dos grandes ámbitos que se desarrollarán mucho en el curso de creatividad e innovación. Uno va a ser cómo crear el entorno adecuado para, pues eso, ¿no? Para andar o para transitar por nuevos caminos. Será muy importante, ¿no? Ese entorno de seguridad, de confianza para que nos atrevamos, y eso nos lo tendrá que ofrecer en gran medida nuestra organización. Y también luego saber cómo dar los pasos en el proceso creativo, ¿no? Y para la generación de ideas. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las claves para ir evolucionando? Y al final para tener entre manos pues, ideas distintas, innovadoras, que puedan dar respuesta a necesidades reales. Por lo tanto, el curso va a desarrollar estos dos grandes campos desde diferentes maneras, pero hoy vamos a ver algunas pistas, algunas pinceladas que pueden ayudarnos en esto. Antes de nada, vamos a hacer un pequeño ejercicio de presentación y diréis, ¿con tantas personas un ejercicio de presentación? Bueno, pues se trata de darle al pensamiento creativo y como la herramienta nos lo facilita, Teresa ya está, yo creo que habilitando la zona de sondeo para que podáis contestar en esa pantalla a las diferentes opciones. Vais a tener 3 opciones para elegir con cuál os identificáis más, ¿de acuerdo? No sé si, Teresa, ¿quieres darles alguna instrucción? Sí, yo no he hecho ni falta. Mira, nos dice la plataforma que ya el 30% ha votado y se va viendo, no sé si tú lo puedes ver también, Aurkene, luego os enseñaremos los resultados, pero se va viendo ahí cómo la gente va votando, es hacer un clic en la opción deseada, ¿no? No es nada más. Ajá. Y la gente está muy activa, ¿eh? Están votando ahí todas las personas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar ya el sondeo y vamos a ver los resultados. A ver, compartir el resultado, así. ¿Lo ves, Aurkene? No, yo no sé si tendré que clicar en sondeos igual para verlo. Pues yo lo estoy viendo. Oculte los resultados del sondeo para habilitar la pantalla compartida, pero no sé, expandir o contraer el panel. Bueno, se ve aquí que el 39% nos ha votado el olor de lavanda. Es que no, yo creo que lo tendría que estar viendo todo el mundo. Sí, los asistentes lo están viendo, pone, Aurkene. Vale. El 39% ha votado el olor de la lavanda, el 46% el olor del mar y el 28% el olor del café recién hecho.
Vale, no penséis que con esto os voy a hacer un análisis psicológico y os voy a sacar un perfil, ¿eh? No se trata de eso. Es únicamente un pequeño ejercicio para que nos demos cuenta de que a veces las presentaciones las hacemos pues, de una manera muy tradicional, ¿no? Casi siempre, diría yo, que es decir mi nombre y apellido, de qué organización vengo y para qué vengo a esta formación, ¿no? Es interesante para ubicarnos, pero yo en los años de experiencia que llevo dando formación y dinamizando equipos me doy cuenta que a veces son para arrancar situaciones bastante incómodas, bastante previsibles y que, sobre todo si hay mucha gente, ya en la persona 8 como que dejamos de escuchar, ¿no? Entonces, la idea es, de alguna manera, sorprender, romper con lo esperado y activar un poco a las personas, ¿no? Y de paso, como en este caso, es la excusa perfecta para hablaros de algún concepto distinto. Sería una forma distinta de presentarnos al grupo y si estuviéramos en el curso hablaríamos un poco, ¿no? Cada uno diría, pues yo me identifico con el olor de la lavanda o con el olor del mar o del café por esto, porque me recuerda a, lo asocio a, me hace sentir tal cosa. Y eso sería una forma de crear un clima, ¿no? Un clima de intercambio necesario y muy importante para luego poder trabajar juntos. No os digo nada en equipos de trabajo reales, ¿no? Por eso, algunas de las claves de estos ejercicios que son muy sencillos, que este me lo he inventado yo, quiero decir, que no tiene mayor misterio, más que penséis, cómo puedo de alguna manera sorprender sin incomodar a las personas, porque estamos arrancando, y cómo puedo hacer que de alguna manera se activen, ¿no? Para luego, a partir de ahí, empezar a trabajar algunos conceptos y avanzar en contenidos. Bueno, pues veis que pueden servir estos pequeños ejercicios de acondicionamiento, de arranque, como para crear redes emocionales o crear un clima propicio de complicidad, de conexión. También estimular otras formas de escuchar y otras formas de percibirse, ¿no? A veces vivimos muy hacia afuera y nos cuesta mirarnos hacia adentro. Entonces, la idea es pararnos un segundito y decir, ostras, ¿con qué olor me identifico yo y por qué? ¿No? Bueno, pues suele crearse, bueno, un ambiente distinto, más propicio generalmente para trabajar en grupo y también para empezar a explorar rutas desconocidas o no tan conocidas, ¿no? De alguna manera nos estamos predisponiendo a lo que vamos a trabajar. O sea que, de alguna manera, ayuda a crear clima y a mí también me sirve para dar paso a lo que vamos a trabajar. Es decir, como dinamizadora, y si vosotras y vosotros vais a tener ese rol en algún momento, pues es importante cuidar estos aspectos, ¿vale? De esto hablaremos en el curso. Hay 1000 posibles ejercicios, dinámicas, juegos para actuar con esto. Como siempre, tendremos que tener mucho cuidado de no forzar demasiado, ¿no? Porque si tenemos un grupo poco habituado a trabajar en estas cosas y de entrada se nos ocurre hacer una cosa súper creativa, súper disruptiva, puede que se escapen corriendo, o enfadados o asustados o lo que fuera. Por lo tanto, tiene que ser suave, suave, muy a favor de obra. ¿Sí? Entonces, con esto, otra idea importante, muy importante, que tiene que ver con los procesos de generación de ideas y de crear. Decir que es un proceso muy emocional, también por eso este ejercicio, muy en conexión con las emociones. Influye muchísimo en los procesos creativos la actitud, la motivación, el propio entorno y el contexto, es decir, que te sientas o no segura o cómoda o valorada o reconocida con mayor o menor libertad, eso va a hacer que entremos o no en los procesos. Por lo tanto, está ahí, ya habéis visto, subrayado o destacado, cuidar a las personas y a su contexto, ¿no? Va a ser clave para poder desarrollar procesos de creatividad. Así que le tendremos que dedicar tiempo a pensar cómo hacer que las personas se sientan cómodas, se sientan seguras, no cuestionadas, que no tengan consecuencias el equivocarse, el decir tonterías. Es decir, tienen que estar con la tranquilidad de que están en un entorno seguro, ¿vale? Y eso hay que trabajarlo.
Y lo que os decía, por eso pongo ahí abajo que interesante utilizar ejercicios y dinámicas para crear clima, romper el hielo, lo que fuera. Si os toca dinamizar equipos, pues vosotras vais a conocer mejor que nadie las características de vuestro equipo y sabréis si encaja, si procede o no alguna dinámica o alguna mejor que otra. Esto vais a tener que confiar también en vosotros para diseñar los procesos. Bien, avanzo un poquito. En esta línea, Ezequiel Barricard, que os decía, el del pensamiento punky, dice que la meta deberá ser tan inspiradora que lo que sea lo que tengas que hacer para alcanzarla, valga la pena, porque al ser humano le mueve la pasión y no la razón. Bueno, está convencido de que esto es así. Desde luego, en las organizaciones yo creo que hemos perdido un poquito esta parte, ¿no? Se supone que hacemos las cosas porque hay que hacerlas por responsabilidad, también puede ser por convencimiento, pero ¿qué queréis que os diga? Yo tampoco es que vea demasiada pasión en las organizaciones, como que no debe ser el sitio. Y yo creo que merece la pena recuperar algo de eso, ¿no? Porque sabéis que personas motivadas son personas activadas que son capaces de dar muchísimo de sí mismas, ¿no? Y cuidar esta parte yo creo que es muy importante. A veces la tenemos un poquito descuidada. Entonces, bueno, pues todas estas herramientas pueden ayudarnos. Y digo ayudarnos porque no son la solución, son solo un medio. Insistiré en ello. El principal trabajo estará en vuestras manos, en vuestras organizaciones y en las personas que dinamicen los procesos, ¿vale? Pero las herramientas ayudan, si las sabemos utilizar bien. Entonces, recuperar un poco esta idea de las personas motivadas, activadas, no sé si tanto apasionadas, pero hacia ahí por lo menos. Importantísimo para volcarnos luego en los procesos. Bueno, recordad que si tenéis alguna preguntita las podéis ir recogiendo en el apartado correspondiente de la herramienta y luego ya las revisaremos al final, ¿vale? Bueno, avanzo un poquito. En el curso, además, os decía que trabajaremos tanto el crear el entorno y el clima como el propio proceso creativo y de generación de ideas, y lo haremos en dos dimensiones, el ámbito personal y el ámbito organizativo. Es decir, no todo depende de la propia organización. Hay una parte muy personal, una parte de trabajar nuestras propias creencias limitantes. Tiene la autoestima muchísima influencia en cómo abordamos procesos que requieran un pensamiento divergente, alternativo, distinto. Que aprendamos a ser personas pensadoras. Ya en el curso hablaremos de Edward de Bono y las pistas que da, las claves que da para aprender a ser personas pensadoras. ¿Vale? O sea que en el ámbito personal hay trabajo importante que hacer también, no solo en la organización. Y por supuesto, la organización también, ¿no? Será el segundo ámbito. Como hemos dicho antes, tendrá la responsabilidad de cuidar y de crear los entornos que propicien ese clima de libertad y de intercambio, ¿vale? Volviendo a esto un poquito, vamos a activar en el sondeo una segunda cuestión, ¿sí? Os vamos a hacer una pregunta y tenéis también diferentes opciones de respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, yo no sé, Teresa, ¿activas el sondeo? No sé si me escucha, Teresa. Ah, vale. A ver, sí, te escucho. Estaba justo respondiendo a una persona que nos había hecho una pregunta a ver si le enviábamos el PowerPoint que estás usando para la presentación. Y no sé si se me ha olvidado decirlo antes, al inicio de la sesión, que cuando termine el encuentro de hoy, os pasaremos tanto el PowerPoint como el vídeo. Lo del vídeo estoy segura que lo he dicho, pero igual se me había olvidado lo del PowerPoint. Y justo me has pillado ahí respondiéndole a esta chica y aprovecho ya a contárselo a todas. Estoy distribuyendo ya el sondeo. Lo que hay que hacer ahora es como antes. Vais
valorando la opción, me callo para que leáis bien. Muy bien, ya el 73% ha votado, muy bien. Atención plena tenemos hoy. Bueno, pues voy a cerrar el sondeo. A ver, así, a ver si Aurkene, compartir, a ver si ahora puedes ver el resultado. Si no, bueno, pues voy chivándolo yo, los asistentes ya están viéndolo. Nos dice el 46% a veces, el 44% sí y el 10% no. Vale. Bien. Me alegro de que sean solo los porcentajes, porque esto quiere decir que la mayoría de las personas pensamos que, por lo menos a veces, y si no, claramente, somos personas creativas. A ese 10% os voy a decir que la pregunta en sí misma era un poquito pregunta trampa. Realmente ya os adelanto que sois personas creativas. También ese 10%. Somos personas creativas, es una característica intrínseca en la persona, tenemos esa capacidad más o menos desarrollada, más o menos trabajada, pues como la musculatura diríamos, pero tenemos la capacidad y la habilidad. A veces llegamos a la conclusión de que no somos personas creativas por aprendizajes que vienen muchas veces desde la infancia, ¿no? Y esos aprendizajes se convierten en creencias, lo que solemos llamar creencias limitantes. ¿Por qué son limitantes? Porque en cuanto las asumimos como realidad, en cuanto yo me crea que no soy creativa, que soy una persona que no es creativa, actuaré desde ahí. Entonces empezaré a cerrarme puertas y posibilidades. Por lo tanto, muy importante, aprender a cuestionarnos, poner en duda las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque cierran puertas. Por lo menos cuestionárnoslas y aprender a incluso a darles la vuelta. O sea que de entrada os digo que todas las personas somos creativas. Puede que todavía no lo hayamos trabajado lo suficiente o que tengamos que superar ciertas barreras que en su día pues las asumimos como propias. Así que, cuidado con las creencias, porque podríamos decir rápidamente que la creencia es el firme asentimiento de conformidad y conformidad con algo, es decir, la aceptamos como tal. En el momento en que yo asumo que eso es así, trabajo desde ahí. Y es por eso que, ¿sabéis que nuestro cerebro es muy literal? En cuanto yo le digo a mi cerebro, porque para esto somos muy malos, no somos nada creativos. Nuestro cerebro dirá, no, pues ni lo intento entonces. Entonces, a partir de ahí, ni lo intentará en serio. Importante entonces lo que tenéis ahí en la pantalla en mayúscula. No hay creencias malas o buenas. Las creencias pueden ser potenciadoras o limitantes. Las potenciadoras, vía libre. A las limitantes, por lo menos, ponerlas en cuestión. De críos, no cuestionamos las creencias porque nos las plantean personas muy importantes, que son pues, nuestra familia, nuestro profesorado, es decir, personas que son autoridades y que son las que más saben en el mundo cuando somos niñas, ¿no? Entonces, no las asumimos rápidamente. En la adolescencia es verdad que ya empezamos a cuestionarnos cosas, ¿no? Y puede ser que a veces en casa o el propio profesorado nos ayude a cuestionarnos cosas. Pero suelen ser procesos peligrosos, porque en el momento en que asumimos como realidad las creencias limitantes, como os decía antes, trabajamos desde ahí y ya puede condicionarnos toda la vida. Así que, en el curso de creatividad daremos algunas claves para dar la vuelta a creencias limitantes. Mientras tanto, y para daros algo con lo que trabajar, de aquí a cuando os apuntéis al curso, si os animáis, fijaros qué tontería de palabrita, pero al cerebro le ayuda un montón. En el momento que os autoescuchéis decir, no soy creativa,
le vais a poner por detrás un coma todavía. ¿Veis en la pantalla? No soy creativa todavía. Es decir, que esto no es infusión divina, esto no es predeterminación genética, no, 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 no. Esto es algo que se puede trabajar. Por lo tanto, acordaros de ese coma todavía. Cualquier creencia limitante. Soy fatal bailando. Todavía. Soy una negada para el dibujo. Todavía. ¿Vale? Si de verdad es importante, lo podemos trabajar. No os voy a engañar. Implicará ciertas renuncias como cualquier cosa importante de la vida. Pero si merece la pena. Bien, hablaremos de eso más despacio en el curso. Mientras tanto, además de este y todavía, aquí tenéis 7 pistas importantes para activar vuestra creatividad. Me enfocaré en mis fortalezas, es decir, en positivo. Me ofreceré tiempos y espacios, trabajaré sobre mis ideas, escaparé del perfeccionismo, que suele ser letal en algunas circunstancias. No sé qué pone ahí, no sé si pone convocaré o conversaré sobre mis ideas, yo creo que será conversaré sobre mis ideas, no me juzgaré, jugaré, me divertiré y dejaré que mi energía fluya. Fijaros, asociamos el proceso creativo a procesos en los que nos perdonamos, nos damos oportunidades y también en los que es posible divertirse. A mí cuando a veces me toca dar formación en organizaciones, voy a decir, muy serias, pues parece que esto de la creatividad le suena todo como a poco serio, poco importante, pérdida de tiempo. Ojo, jugar libera la mente, aparte de que libera el alma, y el pensamiento fluye mucho mejor. Por lo tanto, hay un montón de dinámicas que son lúdicas o que hacen que a veces cuestionemos cosas muy básicas y se hace desde el humor. Es muy importante darnos esa oportunidad. No pasa nada. Seguimos siendo las personas de antes, seguimos siendo igual de responsables, aunque nos permitamos de vez en cuando sonreír, incluso reír a carcajadas, o sentarnos en el suelo, o lo que haga falta. También os digo que para crear no hace falta necesariamente sentarse en el suelo, ni en pubs ni esas cosas. Eso, si ayuda, bien. Si no ayuda, otra cosa. Pero bueno, ahí tenéis, 7 pildoritas para activar nuestra creatividad, para cuestionarnos esas creencias limitantes y para trabajar ese ámbito personal necesario para entrar en esas vías distintas, divergentes, decimos, ¿verdad? Y hasta aquí, pues vamos a ver, hemos visto ya cómo vamos a enfocar el curso y de qué terrenos, en qué terrenos nos vamos a meter a trabajar, pero todavía no hemos dicho qué es creatividad. Os lo adelanto, aunque en el curso luego lo trabajaremos, ¿no? Me gusta esta definición de creatividad, como la capacidad de relacionar y conectar, ¿no? Dice, a veces de manera extraña y chocante. Dice que subyace en el centro de la aplicación creativa de la mente y no importa el campo o la disciplina de que se trate. Es decir, no empezamos de cero. Muchas veces pensamos que crear es partir de cero y plantear algo que jamás a nadie se le había ocurrido en el mundo. Esto es prácticamente imposible, porque tenemos un bagaje, tenemos una mochila, tenemos unas experiencias y unas vivencias que van creando nuestra base, ¿no? Por lo tanto, importantísima la idea de relacionar y conectar. Lo que pasa que de maneras distintas probablemente, y ahí está la clave, ¿no? Manera extraña y chocante. Ahí puede estar la pista del pensamiento creativo, ¿sí? Y para eso pues nos tenemos que atrever. Bien. Bien, pues ahí queda la definición. ¿Cómo entramos en estos ámbitos, en estos terrenos? Bueno, pues ya hemos dicho que a nivel organizativo deberemos crear esos entornos abiertos, libres y flexibles y veremos entonces, tanto a nivel personal como a nivel organizativo, algunas técnicas y metodologías que nos ayudarán a crear una cultura de creatividad e innovación para pasar a plantear ideas y, por supuesto, aplicarlas. Al final, tenemos que quedarnos con algo entre manos. El proceso creativo es súper importante, en nuestro caso, para llegar a algo concreto, para llegar al final a plantear soluciones o alternativas o ideas innovadoras distintas
ante procesos, servicios, productos que queramos ofrecer, ¿no? Porque se aplica a cualquier ámbito. Es decir, se puede innovar en el producto, en el servicio, se puede innovar en la propia forma de gestión interna, se puede innovar en métodos, se puede innovar en el planteamiento de mercado, se puede innovar a todos los niveles, ¿sí? Por lo tanto, recordad, herramientas como medio para, es decir, nos ayudarán, como medio para conseguir ese fin, no como un fin en sí mismo. Insisto mucho en esto porque suele pasar. Entonces, hablaremos en el curso de cómo desarrollar el pensamiento lateral, divergente y radiante. Son conceptos muy relacionados entre sí, que pueden tener algún que otro matiz distinto, pero por ahí va el pensamiento creativo, ¿vale? Algunas de las técnicas que plantearemos en el curso serán muy sencillas, adecuadas para la creación de clima y acondicionamiento, decíamos antes, ¿no? Para calentar motores. Otras pueden ser para desbloquear a los propios equipos en los procesos creativos, ¿no? Cuando llegamos siempre a lugares comunes y nos atascamos. Otras pueden ser ya metodologías más complejas, más elaboradas, que pueden incluir más de una técnica, para avanzar en la resolución de problemas, búsqueda de respuestas alternativas, creación de nuevos planteamientos, para innovar en procesos, en fin, para diferentes finalidades. Eso sí, casi todas ellas necesitarán, por no decir todas, de una figura dinamizadora que gestione las situaciones que se den en los equipos, conozca las técnicas, decida cuáles aplicar, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Es decir, no son la panacea, las herramientas son un empujón, una forma de avanzar siempre que se apliquen de forma adecuada, en condiciones y cuidando mucho y conociendo muy bien cuál es la situación concreta del equipo en ese momento, de las personas, ¿no?, que estén ahí. Por lo tanto, hará falta juntar esa dinamización de equipos y esa capacidad y ese conocimiento para luego aplicar las herramientas. Bien. En este sentido, aquí os pongo una lluvia de herramientas para hidratar el alma, pone ahí abajo. Algunas, como seguro que las conocéis, son más tradicionales, más habituales en las organizaciones, otras igual menos. Os he puesto las más conocidas. De todas estas hablaremos en el curso y de algunas más. La X35 o tormenta de ideas, que vienen siendo más o menos lo mismo, pero con características concretas que las hacen a una más interesante que a otra según la situación del equipo. O listado de atributos, o visual thinking. Visual thinking, bueno, pues os pondré un ejemplo ahora para cerrar enseguida mi intervención. Scampers, story cubes, asociación de palabras, algunas sencillas, como os decía, y otras como, por ejemplo, 6 sombreros para pensar, o design thinking, o mapas mentales, o Word Café, que son ya metodologías más complejas que incorporan diferentes fases y diferentes técnicas en algunos casos para avanzar en la creación. Por lo tanto, nos dotaremos de algunas herramientas. Lo importante, ya sé que soy una pesada, pero insisto, un medio para llegar a un fin. Las podremos tunear, las podremos adecuar, habilitar para que sirvan a nuestros propósitos, a nuestros fines, para ayudar a nuestro equipo, que solo nosotros sabemos qué necesita. Es decir, desde fuera son planteamientos abiertos y a partir de ahí en vuestra mano queda pues cómo utilizarlos. Por lo tanto, siempre vamos a impulsar, activar el pensamiento, explorar nuevas vías. Y para eso sabemos, y ya hemos dicho, que tiene que ser desde la libertad que da un proceso seguro y de confianza. Así que ahí en esta frase resumiríamos un poquito las dos grandes claves que estamos planteando hoy. Herramientas para pensar, pero también un contexto adecuado, ¿no? Bueno, y poco a poco voy cerrando mi intervención. Luego ya daremos un poquito de tiempo para las preguntas y para el cierre. Para terminar entonces esta pequeña parte de presentación del curso, otro toque punky. Y hoy os pongo una frase de los Ramones, el grupo de música. Decían que somos una mierda, pero si esperamos a aprender a tocar, seremos demasiado viejos para subirnos a un escenario.
¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que entrenar. Se trata de entrenar, de explorar, de buscar, de trabajar sobre ello. Lo decíamos antes, ojo con tener el superproceso perfecto, porque aparte de que yo no creo en que existan los superprocesos perfectos, seguramente ya puede ser demasiado tarde o podemos tener a la gente ya muy cansada o no ser ya aplicable, porque esto ya sabéis, cambia constantemente, las variables cambian constantemente. Por lo tanto, atrevernos a poner en práctica, eso sí, y con red, no vamos a cargarnos al equipo para hacer yo experimentos con las herramientas. Tendremos que hacerlo poco a poco y también podemos pedir ayuda cuando estamos hablando de procesos muy complejos y cuando no hay personas formadas internamente en la organización para dirigirlos. Se puede hacer de muchas maneras. Así que rápido resumen de lo que os he contado hasta aquí con esta pantalla de Visual Thinking. El Visual Thinking incluye palabras con imágenes, palabras clave con imágenes, con símbolos, para conectar ideas y para, de una manera muy visual, muy ágil, pues en este caso hacer un resumen de las ideas principales de lo que hemos hablado. Y veis, ahí estoy yo, y digo que soy un poco punky. Os digo que penséis libre para poder pensar nuevo. Hablaremos entonces en el curso, igual que hemos hablado hoy, de creatividad y de innovación, lo importante que es crear contextos, dedicar tiempo y hacer nuevas conexiones, también buscar espacios de provocación, de incorrección, ¿no? Salirnos un poco de la pauta, desde la seguridad. Acordaros del no soy nada creativa todavía, abrir la mente, atrevernos a romper un poco. La creatividad como la capacidad de relacionar y conectar de manera chocante y extraña, ¿vale? Las herramientas como medio para pensar, por lo tanto, las utilizaremos como pensemos, Y básicamente eso, ¿no? Yo creo que ahí tenéis algunas herramientas, el mapa mental y tal, X35 estaba por ahí. Ahí tenéis en una nubecita a la derecha, no sé si veis, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues, si nos arriesgamos y si probamos nuevas formas, nuevos caminos, bueno, pues al final está animarnos, ¿no? Desde la confianza a probar cosas nuevas, cuidando a la gente, como decíamos antes. No podemos perder a la gente en el camino porque entonces sí que ya no hay trabajo. Esas van a ser las principales claves que iremos entonces desgranando poco a poco en la formación y, por supuesto, entrenando para conocer la aplicación de la herramienta y también luego para conocer cómo plantearla en un equipo. Y hasta aquí mi intervención. No sé si habéis ido anotando cuestiones, preguntas. Teresa tendrá un poco la pista. Sí, alguna pregunta ya tenemos. Ahora, mientras recibamos más preguntas, voy a ir bueno, pues contando también algunas cuestiones relacionadas con lo que es el curso. Entonces, este curso... uy, se ha pasado la diapositiva. Ahí. A ver. Ahí. Este curso va a empezar el día 4 de mayo. Con un horario de mañana muy sencillito, son 3 horas, eso es una dedicación fácil para estar online delante de una pantalla. Sí que es cierto que ahí vais a tener cara y vais a tener voz, porque no se va a grabar, tendríais una interlocución directa con Aurkene todo el tiempo y también con el resto de personas que asistieran al curso. Va a estar dividido en 6 sesiones, pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que durante el tiempo que dura el curso vais a trabajar un proyecto real relacionado con vuestra organización o con vuestras necesidades. De modo que inicialmente Aurkene os dará unas pistas para que os forméis antes de asistir al curso, ya vayáis calentando motores, más de lo que hemos calentado hoy, un pequeño test para, bueno, poneros a prueba y con eso vais a ir pensando
¿qué podría ser ese proyecto? Y yo creo que, Aurkene, tal vez nos podrías dar alguna pista, pues para que conozcan quienes asisten hoy al curso otros ejemplos, ¿no? De proyectos que se han desarrollado en ocasiones anteriores. Sí, en cursos anteriores algunos de los proyectos iban dependiendo un poco de la función de cada persona, ¿no? A veces vienen ya de procesos en la organización de cambio, están en una situación de cambio y por lo tanto buscan herramientas para facilitar ese proceso de cambio y llegar a alternativas más innovadoras, bien sean de producto, bien sean de proceso, de servicio y tal. Entonces, búsqueda de metodologías y herramientas. Otras veces es como persona dinamizadora de un equipo, buscan como su propia caja de herramientas, es decir, tener ya como una batería de posibles herramientas y metodologías que puedan ir aplicando en el equipo a medida que haga falta, ¿no? En diferentes situaciones y circunstancias. A veces el proyecto puede estar enfocado a la creación de ese contexto que decíamos antes, de ese contexto propicio y adecuado para esos entornos y esos espacios para que la gente pueda crear con mayor libertad y pueda trabajar en este proceso de forma creativa, pensando de forma creativa, o incluso como sensibilización o formación a personas líderes de equipos, también para que de alguna manera sepan cómo estimular ese pensamiento creativo. Yo creo que por ahí van la mayoría de los procesos y de los proyectos. Muy interesante porque se pueden cubrir ámbitos diferentes. En este sentido, además, el compartir los proyectos en el aula, cómo se va avanzando sobre cada uno de los proyectos, pues también es un incentivo para cada organización o cada persona que asiste, pues se ve motivada a ir avanzando realmente para poder compartir los avances delante del resto de organizaciones que asisten a este curso, que normalmente pues suelen haber mínimo 8 organizaciones, igual unas 15, 20 personas, más o menos. Sobre los contenidos, no los voy a leer ahora en alto porque sería bueno, pues un poco aburrido. Os los pasaremos en el PowerPoint después de la sesión para que veáis por encima el temario que tenemos programado, pero que es adaptable siempre en función de las necesidades que exponen las personas, ¿verdad, Zorquenes? Siempre se va allí con una idea y se puede ir un poco ajustando a las necesidades de las organizaciones que participáis. Entonces, Eso es. ahora, sí, Orkene, perdón, sigue. No, iba a decir que es muy interesante también el feedback que se pueda dar de otras organizaciones o pistas incluso o preguntas que pueden hacer que las organizaciones se cuestionen cosas que desde dentro no se veían y ese compartir proyectos la verdad suele ser bastante enriquecedor, ¿eh? El aprender unos de otros. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es leer estas preguntas que nos habéis ido mandando para responderlas. Y estáis a tiempo, si queréis, de mandar alguna más. Yo a Urkene te las leo en alto y tú vas contestándonos. Aquí nos Vale. dice una persona que, aunque se considera una persona creativa, a veces sufre episodios de bloqueo. ¿Algún truco para desbloquear, descongestionar? Bueno, ya hemos hablado de posibles herramientas. Hay algunas herramientas que son muy sencillas o como juego. Yo creo que cada uno tiene que encontrar aquello que le sirve, ¿eh? También muy vinculado con tu forma de ser o tu personalidad. A mí me libera mucho, por ejemplo, cuando estoy trabajando y me bloqueo con algo y tengo que sacarlo adelante, me levanto de delante del ordenador y me doy un paseo. Me doy un paseo y si el entorno me lo permite, según donde esté, cojo a mis perritas y me voy a dar una vueltita. 10 minutos, pero suficiente para desactivar, para pensar en otra cosa y dejar que las ideas me entren de otra manera, ¿no? Es decir, parar. A mí me ayuda a parar, cortar un poquito y hacer alguna otra actividad que me estimule, que me guste. Incluso, yo qué sé, ahora en primavera, salir un ratito al sol y mirar la cara al sol un ratito, respirar profundo o tomarte un té o cambiar de actividad a mí me ayuda. Pero hay ejercicios, juegos que ayudan un poco a eso. Pero muy importante pensar que no todo vale para todo el mundo, que tenemos que encontrar aquello que a nosotras nos sirva.
Muy bien, pues tenemos otra pregunta. Os animamos, si tenéis más preguntas, a ir mandando, que tenemos tiempo todavía. Hay alguien que nos dice, me gustaría saber si lo más adecuado es formar a una persona o a un equipo concreto de personas de la entidad en temas de creatividad e innovación, porque si no, ¿cómo se impulsa este tema? Ya, depende un poquito cuál sea vuestra necesidad o para qué, el para qué, ¿no? De todo esto. Si lo que queremos es crear una cultura, por supuesto que cuanto más extendida esté, cuanto más personas tengamos formadas en esto, mejor. También se puede hacer de diferentes maneras, es decir, podemos crear un pequeño equipo dinamizador que tenga formación en herramientas y que poco a poco las vaya aplicando y extendiendo en los diferentes equipos. A mí, cuanto más se comparta el conocimiento, me parece de entrada, me parece más interesante. Y yo creo que poco a poco se irán, además, retroalimentando unas a otras personas. Va a depender mucho de lo que estéis buscando, de lo que queráis. Sí. Nosotros en Euskalit la experiencia que tenemos es que en este tipo de cursos, sobre todo que tienen que ver mucho con la creatividad, bueno, y otros que tienen que ver más con cuestiones así como muy estratégicas también, eh, se avanza más yendo en equipo, aunque es más lento, ¿no? Como dice el proverbio africano que salía recientemente en algún anuncio, yo creo, ¿no? Se avanza más lento, pero se avanza más seguro yendo en equipo, porque eso ayuda a consolidar normas, a tener puntos de vista diferentes y a tomárselo más allá de lo personal, porque igual incluso en tu trabajo pueden que no aprecien el trabajo de una única persona que va a capacitarse en eso de la creatividad, ¿no? Que ya de por sí, Aurkenio nos contaba al principio de la sesión, pues que puede ser visto así un poco como, eso no sirve para mucho, ¿no? Entonces yo, desde luego, os animo a, si tenéis alguna duda, más ir varias personas que una sola. No vaya a ser que el conocimiento solo quede en uno y que además no haya normas establecidas. Otra persona nos comenta que le bloquean los entornos cuadriculados y le hacen sentir que lo que propone es ridículo. Y a ver, bueno, pues si le damos alguna pista para superar eso, ¿no? A ver qué puede hacer. Entiendo que no vas a poder cambiar de entorno fácilmente, partiendo de ahí. Hay dos cosas, que poco a poco vayas haciendo labor de sensibilización, siempre muy suave, porque si el entorno es muy cuadriculado, estará, entiendo, a la defensiva. Si vamos, ya sabéis, si vamos de manera muy rompedora, podemos provocar rechazo. Entonces, tiene que ser como muy suave, ¿no? Ir poco a poco entrando. Esa es una de las formas de que poco a poco acepten y vean que es posible hacer las cosas de otra manera. Y la otra te toca a ti, es aprender a abstraerte de ese contexto y si crees en lo que estás haciendo, pelear por lo que crees y seguir demostrando que sirve y que merece la pena. Son procesos que, bueno, al final implican presión, implican esfuerzo personal, hay un coste emocional. Entonces tienes que ver hasta dónde te compensa y lo que te compensa. No es tan sencillo, ¿verdad? Depende del peso que tengas en entorno cuadriculado. Quiero decir que aunque al principio se pongan a la defensiva, si al final acaban escuchándote y aceptando tus ideas, bueno, ni tan mal. Si hay un coste muy alto, hay un sufrimiento alto, digamos, y al final nunca salen las ideas, yo me cuestionaría bastantes cosas. No sé, igual tienes que encontrar un entorno en el que puedas crecer y desarrollarte más, no sé. Ya veis que las respuestas no son 100% claras, porque son complejas, las preguntas también. Sí. Otra persona nos habla bueno, nos dice, pues que has hablado de los beneficios de los juegos y nos pregunta en concreto a ver si puedes darnos alguna pista sobre alguna herramienta o alguna web sobre gamificación. Herramientas yo manejo varias, pero en Internet yo creo que tiene que haber muchísimas. Yo alguna vez he mirado, pues eso, ¿no? Igual para ver enfoques distintos y tal, pero estas sencillas con dados, con cartas, con fotos o incluso de acertijos, eso en Internet hay de todo, y yo lo que suelo hacer es más que a veces cojo ideas y más que luego seguir el proceso que se plantea en la página en cuestión, yo luego con la idea diseño mi propio proceso. Pero sí, tenéis un montón de referencias.
en Internet. Bueno, pues preguntas muy interesantes. Hemos respondido todas las que nos habéis mandado. Tenéis un minuto más. Mientras nos despedimos, vamos a dar el comodín del público. Tampoco vamos a alargar la mañana más de lo necesario. Todas somos personas muy ocupadas y no tenemos por qué alargarlo más, ¿no, Eugene? Pues no. ¿Cómo es eso? De lo breve si bueno, dos veces bueno. ¿Cómo es eso? O al Eso revés, ¿no? es, Lo bueno eso si breve. es. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Entonces, nada, agradecerte, Aurkene, la charla que nos has dado, que ha sido muy amena, muy interesante, muy de abrir mente, y agradecer también a todas las personas que han confiado en nosotras, pues el que hayan estado aquí presentes y con atención muy plena, porque la herramienta nos lo chiva todo y vemos cómo están las personas de atentas. O sea que, bueno, muy bien, muy bien. Os pasaremos el vídeo y el PDF a lo largo de la mañana y también una encuesta de satisfacción que os agradeceríamos que cumplimentéis. Es que Eskerrik asko, ricasco, Eugene. Danori. Bai, Danori, zueri. Bai, agur. Agur, bai.